Aprendiendo desde casa. Mi entidad durante la Revolución Mexicana. Problemas y sufrimientos de la gente en la Revolución. Todavía, hace algunos años, había hombres y mujeres que platicaban lo que sucedió durante la Revolución Mexicana, porque lo vivieron personalmente. Así nos enteramos cómo los habitantes de algunos poblados, al saber que se acercaban tropas, abandonaban sus humildes viviendas y pasaban las noches en pleno campo, soportando hambre y frío, amontonados en alguna barranquita o huyendo hacia el monte para alejarse del peligro. Los riesgos que las personas padecían eran cotidianos, debido a los constantes enfrentamientos entre los zapatistas y los soldados del ejército federal que los perseguían. No importaba si simpatizaban con algunos de ellos o si era gente pacífica. En la gran mayoría de los casos resultaron víctimas de la violencia, de la escasez de alimentos y de la destrucción de sus comunidades, incendiadas para que no pudieran regresar. Además, para evitar que se sumaran a las filas agraristas, muchas veces los concentraban en un pueblo importante o los trasladaban a la Ciudad de México en los trenes. Todo aquel que fuera sospechoso de ser zapatista era aprehendido y en muchos casos fusilado o colgado de algún árbol. No había compasión para nadie. En Tlaltizapán, por ejemplo, en una ocasión entraron las tropas federales y al no encontrar combatientes zapatistas, fusilaron a hombres, niños y mujeres. Ahora se les recuerda como los mártires de Tlaltizapán. Esas acciones violentas sucedieron en más comunidades. La persecución y los abusos obligaron a muchos campesinos a incorporarse al ejército zapatista. Era común ver a jovencitos, casi niños, formar parte de los grupos rebeldes. Lo mismo se puede decir de las mujeres, quienes generalmente seguían a sus esposos o hijos. Ellas, además de tener la responsabilidad de conseguir alimentos y prepararlos, muchas veces manejaban armas y participaban en los combates. Todo era difícil para nuestros antepasados de esa época. El hambre y las enfermedades afectaban a las ciudades y los pueblos. Una señora de Tlayacapan narraba que, ante la falta de alimentos, sus padres cocían hierbas y hacían gorditas con las plantas de arroz mezcladas con la espiga del maíz. Las familias también padecieron epidemias y muchos murieron. De igual manera, cuando los zapatistas entraban a las poblaciones, las personas que no simpatizaban con ellos sufrían las consecuencias. Las casas quedaban destruidas o abandonadas y se veía a sus habitantes en las calles, buscando entre los escombros algo para comer. Como te habrás dado cuenta, fueron muchas las penalidades que soportaron los morelenses durante la Revolución. Por eso es conveniente que valoremos la importancia de conservar en nuestros días la paz social que nos permita vivir en armonía y lograr el progreso en beneficio de todos. La memoria de los pueblos, los corridos. Una forma en que las comunidades se enteraban de lo que sucedía durante la Revolución fueron los corridos, composiciones escritas que se cantaban acompañadas con guitarra. En ellos se narraban las batallas, los triunfos, los actos heroicos, los sufrimientos e incluso los amores de los hombres y las mujeres que participaban en la lucha. Varios corridos llevan el nombre de un personaje que destacó por sus acciones de valentía. Se narran episodios de su vida y su muerte que a veces se considera injusta o producto de una traición. Como ejemplo de ellos, en Morelos se compusieron corridos sobre nuestro héroe Emiliano Zapata. Los corridistas, con su inseparable guitarra, recorrían los campamentos guerrilleros. Sus canciones eran comprensibles para la gente sencilla y por eso eran bien recibidos. Aquí, en nuestro estado, ha quedado el recuerdo de Marcianito Silva, autor de muchas composiciones que llegaron a cantar los revolucionarios campesinos. Cada corrido era una parte de la memoria que tenían sobre lo que ocurría. Por ejemplo, en el exterminio de Morelos se narra la crueldad de Juvencio Robles, un general al mando del ejército federal que causó mucho daño en la entidad. Marcianito Silva supo describir muy bien lo que estaba sucediendo. Como este corrido, se compusieron muchos más, que relataban los acontecimientos más importantes de la lucha.
a veces muy dolorosos y otros en los que se festejaba un triunfo. Generalmente, la intención era despertar en los oyentes su simpatía hacia los que participaban en la lucha y provocar el rechazo hacia el enemigo. Estas canciones emocionaban a los hombres y las mujeres que vivieron los difíciles días de la Revolución en Morelos. ¿Alguna vez has escuchado un corrido revolucionario?